Los arqueólogos están reescribiendo la historia de nuestro planeta tal como la conocemos. Con cada nuevo descubrimiento cautivador, nuestra percepción del pasado continúa cambiando significativamente a medida que los científicos luchan por explicar lo inexplicable. Lo creas o no, los científicos no pueden explicar estas 10 cosas. Bienvenidos a lo nunca contado. Número 10. Momia de las montañas de San Pedro. Nuestro mundo está lleno de hallazgos que le harán cuestionar la percepción generalizada de la historia. Descubrimientos que harán volar tu imaginación. Una de esas enigmáticas piezas, encerrada en la tierra, salió a la luz en octubre de 1932, mientras se excavaba en busca de oro en las montañas de San Pedro. En el condado de Carbon, Wyoming, 2 buscadores, Frank Carr y Cecil Main, descubrieron lo que fácilmente podría describirse como el hallazgo del siglo. Después de atravesar una roca gruesa, tratando de desalojar una gran veta de oro que estaba atrapada en la grieta, vieron lo que parecía ser una puerta a una pequeña habitación. La habitación mide unos 4 pies de alto, 4 pies de ancho y unos 15 pies de profundidad. Fue como entrar en un portal a otra dimensión, y los hombres se preguntaron en qué parte del mundo estaban, pero por más extrañas que fueran las cosas en ese momento, estaban a punto de volverse más locas. Mientras el dúo exploraba la habitación, descubrieron una pieza extraña, sentado en silencio en la oscuridad, congelado en el tiempo durante años, desconocido. Al iluminar la pieza con sus linternas, descubrieron lo que parecían los restos momificados de una persona diminuta. Un análisis de rayos X confirmó la idea que rondaba por la mente de varios analistas y antropólogos que dedicaron mucho tiempo a examinar la momia. Este era un bebé anencefálico. La anencefalia es una afección que crea una deformidad craneal, que le da al bebé la apariencia de un adulto en miniatura. El análisis de radiocarbono fechó los restos aproximadamente en el año 1700 a.C. y las pruebas de ADN revelaron que se trataba de un nativo americano. Pero esta explicación parece demasiado inverosímil para muchas personas. Hay una historia sobre gente pequeña, seres míticos que habitaron la región de Wyoming mucho antes de los albores de la civilización. ¿Podría ser esta momia el único testigo vivo de tan misteriosa civilización? Puede que nunca lo sepamos realmente. Número 9. Calaveras de cristal. Entre finales del siglo XIX y XX, Centroamérica sufrió una ola de misteriosos descubrimientos. Aparecían calaveras de cristal por todas partes, lo que despertó la curiosidad de muchos que buscaban descubrir los misterios que rodeaban estos hallazgos. Mucha gente afirmó que los cráneos eran artefactos de las culturas azteca y maya, y se creía que poseían poderes místicos que podían curar y matar. En ese momento, todo coleccionista adinerado quería tener en sus manos una de estas calaveras, ya que se convirtió en un importante símbolo de estatus. Algunos de estos cráneos eran de tamaño natural, mientras que otros eran en miniatura, y con cada descubrimiento, la curiosidad de la comunidad arqueológica crecía cada vez más. Hubo tantas historias sensacionalistas sobre estos cráneos. Algunos decían que eran de las culturas que se trasladaron a Centroamérica, de la ciudad perdida de la Atlántida, mientras que otros contaban historias de orígenes tanto espirituales como extraterrestres. Se encontraron un total de 13 de estos cráneos y finalmente se dispersaron por todo el mundo. Entre muchas de las historias sensacionalistas que rodean estos misteriosos cráneos, había una que incluso afirmaba que si estos 13 cráneos alguna vez se unieran en un solo lugar, se revelarían los secretos vitales para la supervivencia de la humanidad, agregando otra capa de mística a la ya enigmática historia. Uno de esos cráneos que ganó gran popularidad en su día fue descubierto por el renombrado aventurero inglés Frederick Mitchell Hedges, mientras dirigía una expedición en la Honduras británica, ahora conocida como Belice. Hedges y su hija estaban examinando las ruinas mayas de Lubantún cuando accidentalmente tropezaron con esta calavera de cristal. En su libro Danger My Ally, reveló que el cráneo databa de al menos 3000 años, construyendo una historia cautivadora en torno al hallazgo. También le dio una mitología cautivadora, afirmando que tenía el poder de quitarle la vida a quienes se burlaban de él, así como la capacidad de curar todo tipo de cosas. Tras la muerte de Hedges en 1959, su hija Anna tomó el testigo y corrió salvajemente con él. Llevando la calavera de cristal de gira, deleitaba al público y a las entrevistas con historias de cómo había encontrado la calavera debajo de un altar en un templo en ruinas. Sin embargo, científicamente, el origen real del cráneo nunca fue identificado adecuadamente, ni nadie descifró para qué propósito fue creado. Número 8. Esqueletos de Atacama. En 2013,
El mundo se vio sumido en un frenesí masivo tras un extraño descubrimiento que se realizó en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Originalmente enterrado entre los escombros del pueblo fantasma de la Noria, el esqueleto de Atacama son los restos momificados de lo que parecía una mezcla de un hombre en miniatura y un extraterrestre. La momia era sorprendentemente pequeña y mesurada. Con solo 6 pulgadas de largo, la parte superior del cráneo tiene esta forma cónica distintiva, que tiene un parecido sorprendente con la representación de Hollywood de seres extraterrestres. El ser también tenía menos costillas de las que naturalmente se esperaría en un hombre, lo que alimenta aún más el argumento de que se trataba de una entidad no humana. Los ufólogos y pseudocientíficos se divirtieron con este descubrimiento, mientras continuaban desenvolviendo capas y capas de especulaciones y teorías infundadas en la búsqueda del origen de este misterioso ser. Al principio, muchas personas cuestionaron la credibilidad de tal hallazgo, afirmando que la desconcertante figura podría haber sido un engaño o un complot inteligentemente elaborado para engañar a todos con un hallazgo sensacional. Pero el análisis de rayos X reveló que efectivamente se trataba de los restos de un ser vivo. Durante muchos años, el enigma permaneció sin resolver, ya que los científicos se encontraron viajando en círculos mientras intentaban resolver este misterio. Entonces, en la comunidad científica se produjo un gran avance con este caso. Después de un análisis cuidadoso, los científicos finalmente descubrieron, sin ningún tipo de duda, que se trataba de un esqueleto humano. Y aunque inicialmente se afirmó que el esqueleto de Atacama pertenecía a un feto humano prematuro, esta afirmación fue posteriormente desmentida. Los restos fueron identificados como pertenecientes a una mujer de ascendencia sudamericana que padecía una rara condición que la hacía súper pequeña. Un análisis más detallado también reveló que el ADN del niño de Atacama contenía 7 genes asociados con malformaciones óseas y faciales, fusión prematura de articulaciones, enanismo y un raro trastorno del envejecimiento óseo. Se decía que estas condiciones habían contribuido a su apariencia inusual. La datación por radiocarbono también reveló que el esqueleto había estado enterrado en el desierto de Atacama durante unos 500 años. Sin embargo, al otro lado del espectro, hay muchos científicos que no están del todo de acuerdo con estas afirmaciones. Según estos escépticos, la composición genética no tenía nada que ver con la apariencia de Ada, y la forma del cráneo probablemente se debía a complicaciones del embarazo o del parto. Este descubrimiento ha seguido generando un gran revuelo en la comunidad científica, y nadie ha podido realmente descubrir nada concreto o concluyente sobre el origen de la momia, y el misterio sigue y sigue. Número 7. Momia alienígena de 3 dedos. No estamos solos en el universo, y con cada nuevo descubrimiento que hacemos, se vuelve cada vez más claro que estos terrenos en los que nos encontramos han sido pisoteados por seres de otros mundos en ciertos momentos de la historia. Una de esas pruebas que prueban la existencia de vida extraterrestre fueron los restos momificados de María, una momia del siglo V, que según los científicos tiene una estructura anatómica diferente a la de los humanos. Se produce después de la primera audiencia pública del Congreso de México sobre WAPs. Bueno, mira eso. Fueron revelados los supuestos restos de 2 seres no humanos. La momia fue descubierta en una cueva peruana y ha causado un gran revuelo entre científicos experimentados, mientras todos se apresuraban a dar la explicación más plausible para la existencia de un artefacto tan preocupante. Aún más desconcertante es el hecho de que los restos de María no fueron encontrados solos. Cuando los investigadores desenterraron la momia dentro de una tumba en Nazca, Perú, la encontraron en compañía de un niño de 9 meses llamado Babida y 4 momias masculinas. Cada una de estas momias tenía 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, un par de ojos y una boca. El análisis de la composición química de los tejidos reveló que tenían un asombroso parecido con los humanos. Para establecer mejor la naturaleza de los restos, los científicos realizaron un análisis de ADN y también confirmaron que poseían 23 pares de cromosomas, al igual que los humanos. Pero aquí es donde entra el giro. Verás, aunque cada una de las momias parecía humana, en realidad no eran humanos. La estructura anatómica de las momias es completamente diferente a la nuestra, según los hallazgos de los investigadores, a quienes se les encargó estudiar las momias. La estructura de las costillas de María tenía una forma redondeada inusual con algunos huesos, incluso semicirculares. Su cabeza también estaba alargada en la parte posterior, dando la apariencia de un ser extraterrestre. La datación por radiocarbono de las misteriosas momias reveló que tenían más de 1000 años, lo que profundiza aún más el misterio que rodea al descubrimiento. El descubrimiento también causó un gran revuelo entre los ufólogos y los creyentes
en la existencia de vida extraterrestre, y muchos citaron el descubrimiento como evidencia innegable de la existencia de vida extraterrestre aquí mismo en nuestra Tierra Verde. Aún más inquietante es el hecho de que se observó que estos seres poseían huesos fuertes pero livianos y carecían de dientes, lo cual no es un rasgo característico de ninguna especie humana. Pero la característica más cautivadora fueron las manos de 3 dedos, que tienen una extraña representación de la representación de extraterrestres de Hollywood. Las criaturas con manos de 3 dedos y cabezas alargadas parecen sacadas de una película de Hollywood. Si efectivamente se tratara de restos de seres extraterrestres, podríamos estar ante un posible candidato a hallazgo del siglo. Pero la nube de mística sigue cubriendo este hallazgo, creando una ola de curiosidad entre arqueólogos y antropólogos. Incluso después de años de investigación, los secretos de su origen siguen encerrados en los oscuros pasillos de la historia. Pero algún día, esperamos abrir estas puertas y revelar las respuestas a las muchas preguntas que continúan atormentando nuestras mentes y corazones sobre la historia real de la actividad extraterrestre en nuestro planeta. Número 6. Las ruinas de Atlit Yam. Ubicadas frente a la costa de Atlit, Israel, son un lugar más extraño que la ficción. Bienvenido a Atlit Yam, un antiguo pueblo neolítico sumergido que data de entre 8.900 y 8.300 años. Este lugar está lleno de mística, y los hallazgos que se han realizado en estas profundidades han seguido sorprendiendo y cautivando a científicos e investigadores experimentados. Profundicemos en la historia y la estructura de este antiguo sitio monumental. Desde 1960 se han descubierto varios asentamientos sumergidos y naufragios en la costa del Carmelo debido a la afluencia de canteras de arena a gran escala. Mientras inspeccionaba la zona en busca de naufragios en 1984, el arqueólogo marino Ehud Galilei descubrió estos restos antiguos cuando se aventuró en las profundidades. Lo que descubrió fue simplemente asombroso. Enterrados allí mismo, en una tumba de agua, había restos de casas rectangulares y lugares con chimeneas, evidencia de una civilización humana olvidada hace mucho tiempo. Mientras exploraba aún más el área, el investigador se topó con un pozo que actualmente se encuentra a 35 pies bajo el nivel del mar, construido con muros de piedra seca con un diámetro de 5 pies y una profundidad de 20 pies. Dentro del pozo, el curioso científico descubrió varios hallazgos interesantes, incluidas herramientas de pedernal, artefactos hechos de hueso molido y piedra, y huesos de animales en 2 capas separadas. La capa superior del pozo también contenía huesos de animales parcialmente articulados que, supuso, fueron eliminados en el pozo después de dejar de utilizarse. Según la teoría del científico, el agua del pozo debió estar cada vez más contaminada por agua de mar, lo que obligó a los habitantes del asentamiento a abandonar sus hogares y buscar otros hábitats. Pero esa ni siquiera es la parte más fascinante de este descubrimiento. Mientras los investigadores se aventuraban aún más en la misteriosa aldea, Galilea descubrió un semicírculo de piedra que contenía 7 megalitos que pesaban hasta 1.600 libras cada uno. Una gran pregunta que ha invadido continuamente las mentes de los científicos fue cómo los antiguos humanos pudieron tallar una estructura tan enorme sin la ayuda de herramientas eléctricas u otra maquinaria avanzada. Añadiendo otra capa de mística a la mezcla, estaban las marcas de copa que se encontraron talladas en las piedras. También se decía que las piedras estaban dispuestas alrededor de un manantial de agua dulce, lo que llevó a especulaciones sobre si el sitio se utilizaba para un ritual de agua. Otros descubrimientos fascinantes realizados en el sitio incluyen el desenterramiento de 10 entierros moteados, ubicados tanto dentro de las casas como en las cercanías del asentamiento. Los científicos también desenterraron el esqueleto de una mujer y un niño en el lugar en 2008, y un análisis profundo de los restos mostró que este podría ser en realidad el caso más antiguo conocido de tuberculosis, pero aún quedaba mucho más por descubrir en este sitio. Durante una excavación iniciada por la Universidad de Haifa, el 1 de octubre de 1987, se encontró un entierro humano completo en un estado de conservación notable. El esqueleto fue encontrado bajo 33 pies de agua, con los restos orientados en posición flexionada y colocados de lado. Los científicos quedaron atónitos ante este descubrimiento, pero aún más intrigante fue el hecho de que el entierro databa de entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad, lo que expandió aún más el aire de mística que rodeaba el sitio. Pero aquí está la parte más loca.
Nadie puede decir realmente quién hizo exactamente estas estructuras, ni los científicos han podido determinar la civilización que existió en el espacio antes de que quedara sumergida bajo el agua. Según los científicos, el lugar probablemente quedó cubierto por el aumento eustático del nivel del mar tras el final de la última edad de hielo. Aunque hemos podido desenterrar la mayor parte de los preciosos tesoros arqueológicos enterrados en estas profundidades, todavía hay mucho que no sabemos. A medida que avanzamos en nuestro estudio de este lado antiguo, fijamos nuestra mirada en las preguntas sin respuesta, con la esperanza de que algún día podamos finalmente disipar la nube de mística que las rodea el sitio. Número 5. La sábana santa de Turín. Este próximo descubrimiento tiene sus raíces en la mística con muchas preguntas sin respuesta en torno a su existencia y origen. Esta es la sábana santa de Turín, un maravilloso artefacto con el supuesto rostro y espalda de Jesucristo impreso en él. Esta obra de arte antiguo ha sido venerada durante siglos por la Iglesia como el sudario real, utilizado para envolver el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión, y hay muchas afirmaciones de que la imagen corporal de Jesús quedó impresa milagrosamente en la prenda de vestir después del entierro. En 1888, un hombre llamado Secondo Pia encontró una manera de obtener una imagen más clara del rostro de Cristo, produciendo un negativo fotográfico en blanco y negro de la pieza en lugar del color sepia natural, y fue una maravilla de contemplar. Sin embargo, la historia de este sudario es más profunda y se remonta a 1354, cuando se exhibió por primera vez en la Nueva Colegiata de Lirette, un pueblo en el centro norte de Francia. En 1389, el obispo de Troyes denunció que la sábana santa era una falsificación, lo que dio lugar a una serie de debates sobre su autenticidad. Esto continuó hasta 1453, cuando fue adquirido por la Casa de Saboya y posteriormente depositado en una capilla situada en Chambéry. A medida que recorría varias regiones, intercambiando manos entre ricos coleccionistas y devotos religiosos, una pregunta que persistía era si se trataba realmente del lienzo funerario de Jesucristo o de un engaño bien elaborado que se ha seguido propagando incluso después de cientos de años. En 1532, la tragedia azotó la capilla de la cámara después de que se produjera un incendio que dañara el valioso artefacto en el proceso. Posteriormente, en 1578, los Saboya trasladaron la sábana santa a su nueva capital en Turín, de ahí el nombre. Desde 1683, la sábana santa de Turín ha encontrado su hogar permanente en un edificio especialmente diseñado conocido como la Capilla de la Sábana Santa. La capilla fue diseñada por el arquitecto Guarino Guarini y está conectada tanto con el Palacio Real como con la Catedral de Turín. Tras la muerte del rey Humberto II en 1983, la Iglesia Católica tomó posesión del sudario de la Casa de Saboya, a pesar de que anteriormente había negado con vehemencia la credibilidad de su origen y finalidad. Han pasado cientos de años desde que se descubrió por primera vez este antiguo artefacto, pero todavía no estamos ni cerca de descubrir los secretos de su origen. Aunque los científicos han intentado constantemente refutar las afirmaciones de que se trataba del verdadero lienzo funerario de Jesús, muchos creyentes en esta teoría se aferran a sus afirmaciones sin concesiones. Quizás algún día finalmente encontremos la clave para comprender los secretos ocultos en esta prenda, pero por ahora, el sudario de Turín sigue inspirando especulaciones y argumentos, tanto dentro de la comunidad científica como en los círculos religiosos. Número 4. La piedra misteriosa de Winnipesaukee. En 1817, un par de trabajadores estaban excavando en busca de un poste para una cerca cerca del lago Winnipesaukee en Nueva Inglaterra, cuando descubrieron un trozo de arcilla escondido silenciosamente a 6 pies bajo tierra. Por curiosidad, los trabajadores recogieron el trozo de arcilla y al limpiar la capa exterior, descubrieron un extraño artefacto con forma de huevo. Esta piedra misteriosa mide aproximadamente 4 pulgadas de largo y 2.5 centímetros de espesor, con una tonalidad oscura. Aunque tiene un parecido sorprendente con un huevo de ganso en forma y tamaño, esta piedra misteriosa era tan dura como el granito y definitivamente no era un objeto natural. Entonces, ¿qué fue? Incluso después de años de estudiar minuciosamente el objeto, ni los arqueólogos aficionados ni los profesionales han podido llegar a conclusiones definitivas sobre el origen y el propósito de este artefacto. Sin embargo, hay algunas cosas que hemos podido descubrir. Primero, el hecho de que la piedra es una variante de cuarzo
cuarcita y se cree que se originó a partir de arenisca o milanita, una roca de grano fino que generalmente se crea por el desplazamiento de capas de roca a lo largo de fallas. La piedra también tiene varios agujeros en ambos extremos, perforados de un extremo a otro con diferentes herramientas eléctricas, y la superficie presenta la apariencia de un objeto bien pulido. Pero ¿cómo lograron los antiguos humanos responsables de la elaboración de esta pieza de excelencia artística un diseño tan impecable? Sin el uso de las herramientas eléctricas avanzadas que tenemos hoy, nadie ha sido capaz de resolverlo todavía. Además de la extraña construcción y diseño, la piedra con forma de huevo también está adornada con tallas peculiares que presentan símbolos astronómicos y un rostro humano. Número 3. El plato Lulodov. Nuestro mundo está plagado de extraños artefactos, restos de civilizaciones perdidas y varias pruebas innegables de actividad extraterrestre. Uno de esos artefactos que ha seguido despertando curiosidad y mística es el plato de Lulodov. Este plato de piedra de 12.000 años de antigüedad fue descubierto en Nepal y su origen ha sido cuestionado un par de veces. Aún más desconcertantes son los extraños símbolos y representaciones que están grabados en el disco. Muestra claramente un objeto volador no identificado con forma de disco, así como una figura que se ve exactamente gris, la infame representación de Hollywood de un extraterrestre. Desde su descubrimiento, la placa de Lulodov ha sido objeto de discusiones y especulaciones, mientras los ufólogos se hacen eco de sus propias teorías, que la placa cuenta la historia de una antigua invasión alienígena. También hay varios otros grabados en la placa, incluidos un reptil, una nave espacial y un mamífero, lo que añade otra capa de mística al rompecabezas. Una supuesta explicación del artefacto apareció en uno de los libros de David Gaiman. Según la historia, el disco procedía de una extraña especie de humanoides conocidos como drapas. Se decía que esta tribu había sido visitada por una especie extraterrestre mucho antes de la historia escrita, y en el disco estaban grabadas las colas de este encuentro. Al igual que muchos otros artefactos rodeados de afirmaciones de civilizaciones extraterrestres, este artefacto ha sido sometido a un estricto escrutinio por parte del público, pero los científicos todavía no han podido presentar ninguna explicación plausible para los misterios que rodean a la piedra, así que parece que es una victoria para los teóricos de la conspiración en este caso. Número 2. Momias preincas. Nuestro siguiente descubrimiento nos lleva de regreso a Perú, donde los arqueólogos han desenterrado 14 momias preincaicas no descubiertas anteriormente, mientras recorrían una tumba en Cajamarquilla, Perú. Cuando tropezaron con este lugar de entierro, una palpable sensación de mística llenó el aire, y los sitios que tenían ante ellos eran aquellos que nadie podía olvidar. A toda prisa, estas momias fueron colocadas a la entrada de la tumba, y los investigadores creen que estas personas fueron sacrificadas como parte de un extraño ritual de entierro para los altos y poderosos de la sociedad. En tiempos antiguos, según estas prácticas funerarias, a menudo se sacrificaba a personas para acompañar a los muertos al más allá, una práctica que desafía la esencia misma de la moral humana. 8 de estas 14 momias eran adultas, mientras que el resto eran niños. Un análisis profundo de los restos indicó que probablemente fueron enterrados hace entre 800 y 1000 años. Aunque aún se desconoce la naturaleza de la muerte que sufrieron, Cajamarquita, donde se encontraron las momias, está considerado como el sitio arqueológico más grande de América del Sur y ha bendecido al mundo arqueológico con varios hallazgos fascinantes, incluidos los restos de un hombre con las manos atadas a la cara en la típica forma ceremonial. Por lo tanto, no sorprende que un sitio antiguo tan rico albergue un hallazgo tan desconcertante. Este descubrimiento es un testimonio de las brutales prácticas arcaicas de la civilización antigua, y a través de las historias de estas personas, podemos reescribir la historia de nuestro mundo, pieza por pieza y descubrimiento tras descubrimiento. Número 1. La tumba del primer emperador de China. El último destino de nuestro recorrido por algunos de los descubrimientos más extraños e inexplicables jamás realizados es China, más precisamente la tumba de Qin Shi Huang, el fundador de la dinastía Qin y el primer emperador de una China unificada. La tumba fue descubierta accidentalmente en 1974 por agricultores que estaban cavando en busca de un pozo. A medida que excavaban más profundamente en la tierra, algunas figuras extrañas comenzaron a salir a la luz. Estatuas de terracota hechas a imagen de
antiguos guerreros chinos. El descubrimiento atrajo instantáneamente la atención nacional y pronto se puso en marcha una investigación arqueológica. Lo que encontraron fue nada menos que sorprendente. Se decía que el sitio presentaba 3 grandes cámaras subterráneas que contenían fragmentos destrozados de guerreros de terracota. Estas figuras de arcilla eran realistas y de tamaño natural, con detalles que harían sonrojar incluso al escultor más hábil del mundo moderno. Desde la estructura facial hasta el vestido, todo estaba finamente elaborado a la perfección e incluso tenía rastros de la pintura original en el momento en que se hizo el descubrimiento. A medida que avanzaba la expedición, los investigadores descubrieron que lo que parecía ser una tumba aislada de un ejército de terracota era en realidad un enorme complejo de tumbas del primer emperador. Después de declararse gobernante supremo del Imperio Unificado de China, Qin Shi Huang se embarcó en este enorme proyecto para inmortalizar su existencia, consolidando su nombre como una figura legendaria en la historia de la antigua Asia. Esta tumba cubre un área de aproximadamente 3.9 millas cuadradas y está centrada alrededor de un túmulo. El sistema de este sitio es tan extenso y complicado que continúa sorprendiendo a los arquitectos y diseñadores modernos, que parecen no poder comprender cómo los humanos antiguos pudieron lograr una hazaña de ingeniería tan atrevida, incluso después de casi 40 años de excavación. Desde el descubrimiento original en 1974, solo se ha excavado una fracción de este sitio y cada año se realizan nuevos descubrimientos. Pero ahí no es donde termina la mística. Verás, debajo de este túmulo se encuentra el lugar de descanso original del primer emperador, un lugar tan lleno de leyendas que nadie se ha atrevido a abrir sus puertas, ni siquiera los cazadores de tesoros que siempre están recorriendo tumbas antiguas en busca de reliquias. Según la leyenda, en el lugar de entierro se dice que hay un río de mercurio que fluye sin cesar a través del paso del tiempo. Además de una cúpula que representa las bóvedas celestes, también hay historias sobre maldiciones y perdición inminente si alguna vez se perturbaba el sueño eterno del emperador. Muchos arqueólogos se han mostrado bastante escépticos ante la idea de explorar un lugar tan prohibido. Han pasado muchas décadas desde que se descubrió el sitio por primera vez, pero nadie se ha atrevido a mirar dentro de la cámara del emperador, y no es probable que se explore hasta dentro de bastante tiempo. Por ahora, la cámara secreta guarda sus secretos dentro de sus límites, pero tal vez algún día encontremos el coraje de abrir sus puertas sin desatar un terror sin precedentes contra el mundo entero. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Déjanos saber qué te pareció este video y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.